¿Te gustan los podcasts? ¿Te has planteado alguna vez el crear uno? Bueno, pues entonces este es tu episodio porque charlo con Bernat de Ciurana, otro loco de los podcasts. Bernat es podcaster y además tiene una productora de podcast, así que sabe mucho del tema. Hemos hablado de hosting, de distribución, de promoción de un podcast, de equipo, de guiones, o sea, todo lo práctico para dar el salto y por fin crear tu podcast. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Muy buenas, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de comunicación estratégica. ¿Qué porras estoy haciendo? Y hoy tengo una entrevista súper especial. Bueno, ya sabéis, esto es un podcast. Yo podría decirme aquí entre comillas que soy podcaster, pero es que hoy tengo a un podcaster auténtico, es decir, tengo una persona que se dedica a esto. Así que voy a dar la bienvenida a Bernat de Ciurana. Lo he dicho bien, ¿verdad? Porque Sí, lo has dicho bien, lo perfecto. has dicho bien. Bien, porque ahora lo estaba pensando, lo estaba leyendo y digo yo, a ver si la voy a cagar con el acento. Hoy se dice de otra No, manera. no. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Bernat, bienvenidísimo al podcast. Tengo muchas ganas de charlar. Bueno, que sepáis que no va a salir, pero ya llevamos 10 minutos aquí dándole al pico al mundo del podcast. Así que de verdad que os invito a que os quedéis hoy con esta charla porque va a ser súper, súper entretenida. Y la primera pregunta, como siempre que tengo un invitado, es que nos cuenten cómo han llegado hasta aquí, ¿vale? Es decir, no es a hoy, el día que estamos grabando, sino cómo están en este momento de su vida, cómo han llegado hasta este punto. Así que adelante, Bernat. Antes de nada, un placer estar en este podcast. Me encanta estar de invitado en tu Mm. podcast. A ver, yo después de haber estado en dos emisoras y haber realizado distintos tipos de programas de radio, sentí que era el momento de emprender y apostar por los podcasts y me lancé a ello. Ujú. Pues, o sea, ahí. Entonces, la siguiente pregunta para mí es, ¿el podcast tiene presente? Me refiero Ah, o sea, la pregunta sería, ¿tiene presente y tiene futuro? y yo creo que sí, sin ninguna duda, tiene presente y tendrá futuro. A ver, yo de futuro no tengo ninguna duda. O sea, creo que es un formato al que le vamos a ver, todavía no he tocado techo. Pero la parte del presente, bueno, todavía quiero decir que aquí estamos los valientes. Sí. O sea, sin ninguna duda, primero tiene que haber muchísimo amor y muchísimo Mm. aprecio y que sientas esta pasión por los podcasts y luego lanzarte. Y como digo yo, en una conversación de amigos y con tiempo y una caña, se termina llegando a buen puerto. Yo sí, o sea, sí que para mí este es mi formato favorito. O sea, de todos los que trabajo, bueno, este y el de escribir es el que más me gusta. Y yo no sé si hago aquí un poquito de trampa, porque yo mis podcasts los escribo. Es decir, yo cuando No, me si es que es fantástico tener un guión y además se debe tener un guión. O sea, lo decían en la facultad y lo veo claro cada Mm. día que preparo mis capítulos. O sea, es importantísimo tener un guión, claro. Vale, pero, o sea, quiero decir, yo no tengo un guión con bullet points, yo tengo un guión escrito con hasta mis risas enlatadas porque luego las leo. No, es que ya te digo, es que es fantástico tenerlo. O sea, yo creo que al final el guión lo que te permite es que tú te lo adaptes a como a cada uno le vaya bien. Si Mm. uno con puntos le va fantástico y ya está habituado, adelante. Si hay otro podcaster que necesita tenerlo escrito, adelante también. O sea, todas las fórmulas son muy válidas. De Mm. hecho, el podcasting está hecho para eso, de que encontramos, bueno, de que vayamos escuchando podcasts y encontramos a nuestros podcasters a quien seguir y escuchar y que nos vayan dando consejos de lo que saben y lo que por otro lado también les apasiona. Y esto es fantástico, al menos a mi modo de verlo, ¿eh? Mm. A mí es que, o sea, quiero decir, al escribir, y aquí, quiero decir, me ordena mucho la mente. Entonces, Uh sale -huh. mucho más ordenado mi contenido que si me pusiera solamente unas notitas y hablara.
o sea, notaría, yo al final habría más pausas, más vales, ¿no? Sí, 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 sí. Es que, sí, sí, es que es como te decía, o sea, cada cual tiene que encontrar Sí. la forma que le es más fácil, porque al final cuando haces un podcast, vale que lo tienes que producir y que lo tienes que realizar bien, que es importantísimo, pero te lo tienes que hacer fácil para ti, porque es que si no, con el tiempo llegará que dirás, es que si me cuesta mucho, lo termino dejando, entonces te lo tienes que habituar a tu forma de ser y cómo tú te expresas, evidentemente. Esto me encanta porque creo que o sea, con el podcast en particular, pero con la comunicación en general es súper importante eso que dices tú, ¿no? Tiene que Sí, ser fácil. sí, es Tenemos que, que, si queremos hacernos visibles, ¿no? Como emprendedores y conectar claro, con personas a través de contenido, y claro, da igual que sea en vídeo, que sea redes sociales, eh, podcast, al final tiene que ser algo que, por un lado, que disfrutemos y por el otro sí, lado, que sí, nos sea totalmente, fácil de realizar, ¿no? totalmente, totalmente. Y yo animo a ello, ¿eh? Que Mm. si alguien se anima a hacer un podcast, que se lo haga fácil. O sea, y que si tiene que contratar a alguien para que lo asesore, que lo haga, porque para esto estamos, ¿no? Para eso Pero que está tu se... productor. No, bueno, mi No, productora, no, y hay, no. no, Iba me de... refiero, y hay muchas más, ¿no? Pero me refiero Mm. que también que en Internet hay información que también es válida, pero me refiero de que uno se lo tiene que llegar a hacer a su manera y que Bueno, se lo tiene que hacer práctico, ¿no? es que iba a decir que en la intro no habíamos dicho el nombre de tu productora y entonces digo yo, pues fenomenal, porque ahora lo ha dejado a huevo para que pueda decir cómo se llama su Sí, productora. sí, sí, pequeñita, pero sí, sí, estamos aquí. Vale, el nombre. Dinos el Sí, nombre. sí, el nombre es en catalán y es Els Petits Detalls Podcast. Vale, O sea, los pequeños detalles podcast, yo porque iba a creo que los decir, pequeños detalles son muy sí. importantes también. Vale, yo no le iba a pronunciar tan bien, iba a decir Els Petits Detalls, Sí, pero pero bueno. está bien Por eso pronunciado. prefería que lo dijeras tú, que ha quedado más bonito, ha quedado más lindo. Bueno, pues ahí que ofreces asesorías, la parte de producción, por ejemplo, alguien te da el audio en bruto y lo editáis, Totalmente, o sea, ofrecemos desde una asesoría de podcasting ¿vale? y a servicios de producción, edición y postproducción del podcast, sí. Vale, qué guay. Si alguien quisiera comenzar un podcast, porque nosotros hemos estado hablando antes, ¿no? De la parte de, bueno, nosotros estábamos hablando de que ahora Google Podcast va a dejar de, bueno, ha anunciado que van a dejar de existir, no recuerdo cuándo han Sí, dicho la fecha, y a entonces principios todo, si no me equivoco, a principios del 2024. o sea que en cuanto salga este episodio ya estará aquí. Sí, sí, estará al caer, estará al caer. Sí, eso quiere decir que ahora, y además te invitan a que vayas a YouTube, o sea, te invitan a que conviertas tus audios en un vídeo. Y estábamos nosotros aquí hablando de la parte técnica, ¿no? Porque si tenemos muchos episodios grabados y no hemos contado con el vídeo, pues bueno, la solución es convertirlo en un audiograma, o sea, es decir, ponerle una imagen que esté por detrás Ujú. y el audio por encima, y con eso se convierte en un vídeo. Y estábamos hablando un poco, bueno, pues de cómo hacer esa parte, de lo que va a implicar y de que en algún momento, ¿no? Que no sabíamos qué sentido tenía esto cuando lo guay del podcast es que otras plataformas, ¿no? Bueno, yo es que lo escucho por Google o sea, Google Podcast, y para mí la aplicación es maravillosa porque me permite tener el móvil como, o sea, que decir en stand-by, no lo tengo que tener encendido Eh, y puedo salir con él por la calle, lo puedo meter en el bolso, se golpea o lo que sea y no se pausa, ¿no? Y de esta manera, pues YouTube eso no lo tiene. No, YouTube, perdón, YouTube no lo tiene. Y esto, no sé si es que tienen previsto en el futuro insertar esta opción, pero claro, YouTube, digamos de alguna forma, que no se moleste nadie, pero si quieres, o sea, funcionarlo como lo funcionas tú, de tenerlo en stand-by, diríamos que no sería la plataforma más adecuada para escuchar un podcast. Pero yo siempre digo, es que está Spotify, está Evox, está Amazon Music, o sea, es que hay tantísimas aplicaciones que puedes poner en stand-by y tú hacer tu vida y de fondo escuchar el podcast. Que yo en este sentido me decantaría por otro tipo de aplicación a la hora de escuchar un podcast. Yo seguramente me vaya a Spotify porque encuentro que tienen, o Amazon Music, porque todos los que escucho están ahí.
Sí, sí, sí. Entonces, yo es que escucho mucho podcast en inglés y, por ejemplo, iVoox, pues no los van a tener seguro. Si no lo han, quiero decir, si no se han molestado en, como Sí, se dice, en llevarlo ahí, a en distribuirlo llevarlo ahí. allí, sí, mm, sí. No, no, es que pa- Spotify es una gran plataforma de podcast. Sí, sí, totalmente. Es fantástica. Aunque todavía hay gente que no lo sabe y la utiliza para escuchar música, pero bueno, también cuando entras en el menú de inicio ya te pone podcast también, entonces ya digamos que ya van ayudando a que la gente se vaya dando cuenta que es fantástica para escuchar podcast. Yo de hecho muchísimos los escucho en Spotify de podcast también. Yo seguro, porque además tengo la cuenta de pago, o sea que no me salta publicidad ni nada de eso. Bueno, y además, porque mi podcast lo tengo alojado en lo que era antes Anchor. Así Ujú. que, Sí, que Anchor ahora ahora es eh, Spotify para podcasters, sí. exacto. Bueno, Sí, pues sí, aquí sí. a mí como tienes una productora, sabes mucho más de podcast que yo, voy a empezar a hacerte preguntas así concretas. Mira, lo primero que quizás la gente que no tiene mucha idea, hemos hablado de plataformas. O cuando tú tienes un podcast, hay que alojarlo como si fuera una web. Es decir, necesitas un hosting de podcast. Totalmente, totalmente. ¿Vale? Necesitas un hosting. Y luego hablábamos de una distribución. ¿Puedes explicar un poquito cómo hacer esa parte? O sea, bueno, no te pendas hasta o sea, sino simplemente que la gente entienda los conceptos, ¿vale? Para que si hay alguien que quiere iniciar un podcast, pues que sepa que necesita un hosting donde alojar, donde tener los audios subidos Ujú, y luego tiene que pensar en cómo lo quiere distribuir o en dónde. ujú. Porque no, o sea, el hosting es diferente a la distribución. Sí, sí, totalmente. A ver, yendo por pasos y empezando por el Mm, hosting, yo te diría que sea rápido el trabajar, que ofrezca una buena calidad y que tenga una buena capacidad de almacenamiento. O sea, esto para mí es clave. Luego también debemos fijarnos en qué hosting es el mejor para nosotros en función de sus características y obviamente de nuestro presupuesto. Porque claro, los hay que son gratuitos y los hay que son de pago, que también se tiene que tener en cuenta. mm. Y entonces, ¿qué más me habías dicho? Bueno, ahí tengo, por ejemplo, yo ¿Sí? uso lo que era antiguo Anchor, ¿vale? Porque Ujú, cuando empecé a usar iVoox me di cuenta de que solo se podían escuchar los 20 últimos episodios. Entonces todo lo anterior, si no tenía una cuenta de pago, entonces ahí, por ejemplo, dije, oh, pues yo necesito encontrar una que el almacenamiento no tenga ahora mismo, no me lo corte de ninguna manera. Con ujú, algunos clientes que he trabajado, ¿no? Y que estábamos buscando opciones, por ejemplo, yo lo que, por ejemplo, le veo que le falta a Spotify para podcasters es la parte de que puedas tener bueno, es que no tienen ni siquiera de pago, pero que pudieras tener un podcast en privado, ¿no? A veces ujú, como estrategias de comunicación, pues estaría bien a veces tener como una lista o un podcast privado, ¿no? En el que solo pudieran ujú. acceder, en el que no se hiciera público y que no lo pudiera escuchar cualquier persona que pues aparece o lo encuentra o te lo recomiendan desde Spotify y que lo Sí, pudieras y entonces, bueno, ahí buscando ya me di cuenta un montón ¿no? de lo que decíamos, ¿no? La parte sí, de otros sí, hostings que sí que tienen esta opción. Y eso, por sí. ejemplo, a mí me pareció interesante para pensar en el futuro, ¿no? Si quisiera tener un podcast privado, es decir, Ujú. una serie de episodios que pudiera enviar solo a unas personas que hubieran sido de pago, ¿vale? Pues hacerlo así. Y luego Sí, lo otro que te preguntaba es, lo primero es, bueno, el hosting sirve para publicar, ¿no? sí, correcto. Para publicar Para un publicar podcast, un podcast. pero luego depende, y esto ya es diferente a tener una web, ¿no? Tú tienes una web y tienes internet, tú te metes. Esto sería, para que os hagáis una idea, la parte de la distribución sería como si eliges un navegador u otro. O sea, tú escoges Sí, sí, un lugar desde el que centralizas la escucha. la escucha, Entonces, hay que totalmente. conectar ese podcast con estos lugares donde puedes escuchar podcast, Correcto, ¿vale? correcto. Que esto con el RSS, que digamos es la base de todo podcast, ya vas a cada una de las plataformas, lo insertas ahí y ya te queda insertado en las demás plataformas bueno, de podcast. Exacto. Por ejemplo, estamos hablando de Apple Podcast o Apple de... Podcast, de Amazon Music, estamos hablando también de Evox y estamos hablando
de otras muchas que hay, porque hay Mm. tantísimas. Había una que se llamaba Radio FM, que no sé si existe todavía o no, pero también existía. Hay muchas. De hecho, yo en uno de mis podcasts, el de Suiza el Podcast, lo tengo alojado en Anchor FM y ahí te lo distribuye. Y yo cuando me fijé el listado, o sea, había plataformas que ni yo conocía, pero hay Mm. todo un listado de sitios de que ellos directamente te van distribuyendo el podcast. Sí, ahí había mucho, yo me he fijado, el Americanas. Sí, sí, muchas americanas. Bueno, la inmensa mayoría Mm. allí eran americanas, sí, sí, correcto, Porque bueno, correcto. como en otras muchas cosas, pues el podcast está un poco más, bueno, más avanzado. Yo no sé, y no, o sea, me refiero, quizás no más avanzado, más establecido. Sí, es más establecido. Empezaron antes también y Mm. con el tiempo se han ido aposentando muy bien y además allí se escucha muchísimo, muchísimo podcast. Sí, o sea, yo soy súper fan de algunos, o sea, bueno, la verdad es que aprovecho y así practico mi inglés, mi listening. No, no, muy bien hecho, la verdad, sí, sí. Y me encanta además ver cómo hacen grandes, ¿no? Referentes para mí del mundo del marketing online, cómo va evolucionando su podcast a nivel de monetización, de patrocinios, o sea, esa parte es increíble. Entonces aquí, bueno, pues aprovecho y hablemos de monetizar Ujú. un podcast. Em, ¿Cómo se puede monetizar? Es la gran pregunta y de hecho existe mucho debate entre los que nos dedicamos a esto y entre los podcasters. A ver, yo te diría también un poco lo que también te sirve para monetizar, obviamente si tienes un producto, introducirlo dentro del podcast y a través de ahí a ver si se puede este producto vender vía del podcast. Otra manera de plataformas, existen también, perdona, otra manera de monetizarlo, existen distintas webs, ¿vale? En la que tú puedes vincular tu contenido y ahí la gente accede como Patreon, por ejemplo, y yo sé que Mm. algunos podcasters lo utilizan para monetizar su contenido y para vender sus productos. Y obviamente si tienes, porque claro, ¿sabes qué pasa también en el momento de monetizar? Que si que si por desgracia no se llega a un número determinado de reproducciones, es difícil, Ujú. no digo que sea imposible, pero sí que es muy difícil tener un patrocinio, pero se podría llegar a monetizar. Y yo creo que si uno tiene la fortuna de encontrar una marca que vaya un poco en la línea con lo que tú haces y que lo vea en la misma perspectiva desde lo cual tú lo ves, ahí también sería una buena manera o una buena forma de que te salga un patrocinio. Pero vamos, no es ni fácil ni rápido llegar a tener patrocinios cuando uno realiza un podcast. Vale, luego también están lo que a veces otras herramientas que te meten publicidad, ¿no? Anuncios Sí, varios. sí, Eso sería como en la web, ¿vale? O sea, para que os hagáis com- una idea, como si tú tienes una correcto. web o un blog y te conectas con alguno de estos ad servers y te ponen Y te publicidad. ponen publicidad. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? No quiero Sí, decir sí, que... y yo creo que la clave está en que cada podcaster valore qué es lo mejor que le viene bien a él y al producto que quiere promocionar y a su forma de trabajar y a partir de ahí vea qué opción es la más adecuada. Bueno, y luego yo creo que también habría otra, pero esto ya sería como para estrellas. Bueno, estoy aquí hablando de estrellas del podcast, ¿no? De que ciertas Sí, plataformas les paguen, ¿no? Por llevarse su podcast a esa plataforma o sí, por sí, hacer una serie de episodios. Entiendo. sí, sí, es la otra opción. A ver, hace poco le pasó a Cristina Mitre, que también es Mm. una podcaster conocida. Bueno, le pasó con su podcast que está en la plataforma de Podium y le encargaron el podcast de Mujeres que Corren. Entonces, claro, ¿te puede llegar a pasar? Sí, pero no es lo más, no es lo más ni probable ni fácil para la mayoría de los podcasters, pero nunca se sabe. A ver, si Ya. tienes reproducciones y Mm. ven que tu podcast tiene difusión y ven que hay una comunidad ahí detrás, tienes muchísimos más números a que te vengan a buscar, claro, porque obviamente están buscando podcasters. Sí, sí. Esto es curioso, o sea, para que os hagáis una idea, sería como cuando te preguntan cómo me hago youtuber, ¿no? O sea, quiero decir, como, pues Sí, para hacerte un gran podcaster, o sea, al final
yo creo que has tenido que trabajar mucho por amor. O sea, Sí, por eso, sí, eso que habías dicho antes al principio, ¿no? Porque es te guste. que, es que yo creo que la clave está aquí, bueno, como de todo en Mm. la vida, o sea, primero ponerle pasión y que realmente aquello es lo que tú realmente quieres hacer y ir luchándolo hasta llegar a la cima, porque el camino ni es fácil ni es rápido, pero tampoco es imposible. Mm. Y esto tiene que ver, yo creo que en general con cualquier persona que piensa, digo, pues yo me voy a crear un canal de YouTube o un no sé qué, o porque quiero petarlo y convertirme en influencer. O sea, si no te ves que eso lo puedes hacer sin que te paguen y durante mucho tiempo, te Eh, diría que casi pondría la mano en el fuego porque no vas a llegar. Sí, es que es muy complicado y además cada vez lo será más, porque en YouTube cada vez se necesitan más reproducciones. Entonces, claro, habrá que ponerle mucho cariño y mucho tiempo. Vale. Em, ¿Cómo ves, por ejemplo, el mundo de los podcasts en España? O sea, quiero decir, ¿cuáles serían las Ujú, tendencias o cómo está ahora mismo? La verdad es que, o sea, te lo pregunto porque lo conozco bastante menos, ¿eh? O sea, ajá. A ver, afortunadamente todavía le veo un gran crecimiento. Y lo decíamos ahora, hay plataformas como Podium Podcast del grupo Prisa y distintas productoras que están haciendo un gran trabajo. El hecho de que hayan personalidades que optan por crear su propio podcast también ayuda. Y por otro lado, marcas personales, marcas medianas y marcas grandes que apuestan por crear su branded podcast. Y obviamente esta radiografía es muy positiva para el mundo de los podcasts en España. Y existen una gran variedad de temáticas en los podcasts y cada uno de ellos aporta una perspectiva y una visión muy concreta. Por lo tanto, todavía se le puede dar otra vuelta de tuerca en los podcasts de temática parecida. yo, o sea, quiero decir, a mí me sorprende mucho, bueno, me sorprende, me alegra bastante también que las radios se estén metiendo en esto. Yo es que, bueno, tú también estudiaste comunicación audiovisual, yo estudié Sí, sí. periodismo. Uh -huh. Entonces, a mí el tema radio de toda la vida es lo que más, o sea, me encanta. Yo sigo escuchando la radio. Todas las Sí, noches y sí, todas las mañanas es sí, lo sí, que yo me pongo, pero también. además los programas de noticias. O sea, quiero decir, a mí la música no tengo ni idea de lo que es actual porque no escucho la radio de música. Si en mi casa sonara la radio, siempre me dicen mis hijos, ¿por qué dicen aquí lo de 80 90 y 2000? Y yo, hijo, pues por lo que es la música que yo escuchaba. Claro, sí, Pero sí. entonces me encanta que apuesten y no solamente que tú puedas escuchar los programas de la radio, ¿vale? Porque bueno, el directo siempre tiene su encanto, o sea, hacer un programa en directo, eso tiene que ser tremendo, pensar que no te puedes equivocar, pero luego además tienen Sí. producciones, es decir, se han dado cuenta de que hay mercado y bueno, para mí sería uno de mis grandes sueños, ¿eh? O sea, yo quiero, lo voy a decir aquí en alto. Voy a ver si uno de mis grandes sueños sería crear un podcast de True Crime. O sea, para mí es Ah, uno de los géneros que eh, más me gustan, pero sí, además, o sea, quiero decir, y es como en plan, ¿y cómo lo hago? Porque claro, investigar una historia necesitas de una productora que ponga dinero, porque necesitas, o sea, quiero decir, si yo pienso que tengo que pasarme 5 o 6 horas durante 3 meses al día investigando una historia, ¿no? Haciendo entrevistas y demás, o sea, que decir, necesito a alguien que soporte, que apoye eso. Pero a mí, por ejemplo, ese género me encanta. Y luego pensé en crear un fake true crime, o sea, inventarme una historia para poder, o sea, como si fuera una novela que jugara con eso. Entonces, ¿cuáles son tus géneros? Los que escuchas, Ah, ¿vale? buena, mira, la verdad es que es una gran pregunta porque escucho muchos podcasts, la verdad. O sea, escucho todo tipo de podcasts. Por un lado, para saber qué podcasts se producen y por otro lado, porque me apasionan. Escucho desde podcasts de marketing, de viajes, de crímenes y de entrevistas, hasta de humor. Lo decía antes al principio, uno que me encanta es el podcast de la cadena SER, Nadie sabe nada, con Andreu Buenafuente y Mm. Berto Romero. De Buenafuente también me gustaría recomendar el podcast Todo pasa, que es de Evox Originals y tiene solo 8 episodios y es muy entretenido
y a la vez es Pues, muy divertido, o sea, ¿no? me los voy a apuntar porque yo a Berto y a Buenafuente sí que les he escuchado, pero en la radio. O sea, quiero decir, en la Sí, versión. sí, en la versión radiofónica, sí. Yo también escucho ficciones sonoras para que la gente me entienda lo que son audioseries. Las hay Ujú. de muy divertidas y que Ay, enganchan mucho, pues como por recomiéndame ejemplo, alguna. sí, mira, a mí me encantó Bienvenido a la vida peligrosa. Otro era El Gran Apagón y Guerra 3. Y de este último, Guerra 3, la protagonista, la Jimena Torres, de la que sale toda la historia, la interpreta la actriz Adriana Ugarte, que es una grandísima actriz española y muy conocida. Y todas estas audioseries son del grupo Prisa, bueno, del sello del grupo Prisa, Podium Podcast. Vale, pues ahí les voy a echar un ojo. O sea, quiero decir, bueno, un ojo no, un oído. Porque Sí. ahí está. Pues la verdad es que siempre busco nuevos y me encanta. Otra cosa que también he descubierto son los audiolibros. Yo pensaba que no me podía enganchar a un audiolibro pero sí, soy perfectamente capaz de engancharme a Sí, audiolibros. no, y además los hay que están magníficamente narrados, con lo cual, y por voces muy, muy conocidas, que esto también ayuda, obviamente, a la industria del audiolibro, ¿no? Sí, ¿qué es necesario para montar un podcast? O sea, quiero decir, tú tienes una productora, entiendo, o sea, quiero decir, Ujú. un mínimo equipo es necesario, pero creo que la gente se sorprende de que se puede hacer mucho más sencillo, que no es tan complicado. No, 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 no. Yo creo que es más Ah, complicado, y ya me lo vas a decir tú, la parte de tener la idea o de tener claro cómo vas a ir generando contenidos semana tras semana, a no ser que quieras hacer una audioserie o algo así. ujú, ujú. A ver, yo te diría que es muy importante, en primer lugar, tener claro la idea sobre qué va a pivotar el podcast. Y luego, de esta idea, yo lo que haría es una pequeña escaleta donde poner distintos guiones, con lo, como diciendo cómo lo voy a desarrollar. Y a partir de ahí, ver cuántos episodios te harían falta para desarrollar esta idea. Hacerte un pequeño Mm. guión y luego ponerte manos a la obra. Eso Vale. sí, con mucho tiempo, o sea, dedicarle si hace falta una mañana o 2 días o los días que te hagan falta para ponerte a ello. Bueno, qué susto, pensé que ibas a decir 2 o 3 semanas y yo. No, 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 porque todos Vale, tenemos muchas cosas que hacer, pero sí una que es importante, mañana te lo si uno compro. quiere hacerlo un podcast, es importante dedicarle tiempo, porque entre las distintas fases de la producción lo vas a necesitar para poder desarrollarlo y producirlo debidamente. Vale, y a nivel técnico, alguien que quisiera, ¿qué sería lo mínimo? A ver, a nivel técnico, lo mínimo sería un micrófono, ¿Vale? una mesa de sonido, y un ordenador, Vale. ¿vale? Que obviamente de micrófonos, la marca Shure es una gran marca y los ¿Vale? hay entre una gama de precios de entre 60 y 80 euros, por decir que es una cosa asequible. Mesas de sonido ya es otra historia. Y aquí yo sí que recomendaría hablar con especialistas en mesas de sonido porque las hay de distintas gamas y distintos precios. Y una vez tienes el micrófono, la mesa de sonido y el ordenador, ponerte a ello, Vale, sin miedos. vale, la mesa de sonido, o sea, ¿Sí? porque yo no tengo, entonces a mí me has pillado. Yo decía, yo voy a ir Ujú. haciendo check en todo lo que diga y lo segundo que has dicho ha sido la mesa de sonido y mi lado perfeccionista ha dicho, ya estás, María, ya la has fastidiado. O sea, la mesa de sonido es estas mesas que tienen, que a veces se escuchan, ¿no? Que la gente mete como risas enlatadas o cosas Sí. de esas, o es una mesa de mezclas. Bueno, una mesa de sonido es una mesa que tiene distintos canales de entrada. ¿Vale? Entonces, lo que te permite es que o durante la grabación lo puede, como hacen en las radios, como si hicieran un directo, que ya lo van lanzando, por decirlo así, o lo puedes hacer después en postproducción. Vale, Pero sí que es importante que te tenga distintos canales, que se conecte debidamente al ordenador, que conectes el micrófono a la mesa de sonido y a partir de ahí
selecciones en el ordenador el micro de la mesa de sonido, no el micro que ya tiene el ordenador, y a partir de ahí ponerte a grabar con un programa de grabación, que los hay de gratuitos y los hay de pago. Yo utilizo el Adobe Audition, que es muy completo, es de pago, pero funciona realmente muy bien, pero existen otras opciones que no son de pago, y bueno, la opción que todo el mundo conoce y la opción que mucha gente utiliza es una aplicación que suele venir en muchos ordenadores, que es el Audacity, que yo sé que hay gente que utiliza el Audacity para grabar podcast, que también es una buena opción. Pero me refiero que lo importante es que la gente sepa cuál es la mejor opción para él, qué presupuesto tiene y cómo se le va a hacer más llevadero realizar el podcast. Yo uso, por ejemplo, GarageBand, que viene con Sí, el sí, Mac sí. y que, pero Sí, que porque me pareció que era práctico. O sea, que decir que no tenía que es instalar el Audacity y totalmente, totalmente. o sea, a nivel visual me pareció más sencillo de manejar, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Es que es lo que también te comentaba. Uno tiene que mirar, o sea, qué le viene mejor a él o a ella y qué herramientas tiene para llegar a producirlo. Y a partir de ahí, Mm. GarageBand también es un excelente programa para realizar podcast. A mí, por ejemplo, ¿no? Lo de la parte de la mesa de sonido me encantaría, pero yo sé que, por ejemplo, sería algo que ahora mismo a nivel aprendizaje quizás tendría un inicio de curva para mí Ujú, complicado. eh, y, o sea, que eso, por ejemplo, para mí ahora mismo sería un freno, ¿vale? A la parte, ujú, pero si es algo que, por ejemplo, la ficción que quiero crear no la he hecho todavía porque cuando la haga querría que tenga, o sea, quiero decir que quiero que tenga efectos de sonido, quiero que tenga ajá, música, o sea, quiero decir, no quiero que sea un podcast como este, ¿no? Y bueno, es que le tengo mucho cariño a este, pero me refiero que no tiene ningún efecto nada más que la introducción y el cierre, que sí que tienen música, pero no ujú. tiene nada más, o sea, quiero decir, yo aquí no le meto música entre medias, no le meto, o sea, quiero decir, es mi voz, cuando tengo invitados somos dos y ya está. Pero bueno, sí que la parte de las mesas, pues mira, me lo voy a le voy a ir echando un ojo, porque eso también tengo que ir sembrándome, ¿no? En la propia cabeza tengo que ir sembrando esta idea de si quiero hacer esto, pues mirar y ver cómo hacerlo. Aunque también tengo claro que si alguna vez lo hago, seguramente ya contaré con ayuda, porque tampoco me veo yo capaz o sea, yo quiero escribir y grabar pero la parte de producción, me, o sea, pediré ayuda a un profesional. O sea, que te tendré aquí guardado el contacto, Bernat. Que Te lo sepa. agradezco mucho, la verdad, te lo agradezco mucho. No, y ¿sabes qué pasa? Que cada trabajo que uno hace, obviamente es trabajo. Y como bien dices, uno tiene que mirar dónde se siente más cómodo y a partir de ahí ver las opciones que hay, que las hay, siempre las hay, y hay muchas encima de la mesa. Sí, a ver, yo es que a veces cuando he escuchado, ¿no? A gente que se dedica, ¿no? Que también ayudar o enseñar a otros a crear, a tener un podcast, siempre he sentido, ¿no? Como que complican demasiado, ¿no? Yo recuerdo que la parte del sonido, sí que yo tengo un amigo que también trabaja en una productora y le escribí, entonces le pedí que me recomendara micros, porque si ya que iba a comprarme uno, que él me dijera, me dijo, pues uno que tenga la parte de no me acuerdo cómo era lo de omnicanalidad y que como que el sonido viniera de diferentes partes para donde lo tenía que poner yo Ujú. y demás. Y luego me estuvo, y yo le pregunté, pero a ver, toda esa parte de tener una sala o y demás, me dijo, mira, lo importante es que haya cosas en la habitación para que el sonido no rebote, Eso es ¿vale? importantísimo. Y la ropa va muy bien, los sofás también lo recomiendan mucho. Sí, Mm, sí, te dio un consejo Muy muy buen bueno, la consejo. verdad. Sí. Sí, Y por ejemplo, a las podcaster americanas que yo escucho, muchas de ellas los graban en sus armarios. Claro, estamos hablando de los armarios estos grandes que son de estos que entras y que, o sea, que decir, no son como los de España, que abres las sí, puertas y tienes la ropa, ¿no? O sea, los que es como una habitación. exacto. Ellas Sí, los suelen sí. grabar muchos en salas así. También hay muchas que lo han grabado en coches. O sea, quiero decir que al final es eso, es buscarte
Sí, el cómo hacerlo. Luego, obviamente, no es lo mismo si yo lo grabo en un coche que a lo mejor para editarlo, pues bueno, que estas señoras que tienen equipo en el que le meterán dos o tres cosas de sonido y dices tú, pues como si estuviera en el armario, es que me da igual, se oye perfecto. sí, Así que, sí. vale. Otra pregunta que me surge es a la hora de crear un podcast. Y sería uno que quisieras que hubiera una frecuencia, es decir, como si fuera, que no fuera, por ejemplo, una serie tipo, bueno, pues 8 episodios o 10 episodios. Ujú. eh, o sea, ¿con cuánta frecuencia debería publicarse un nuevo episodio? O sea, ¿es importante eso? Porque, o sea, yo entiendo que sí. O sea, quiero decir, y esto ya, pero para mí es la lógica de cualquier Ujú. canal de Ujú. comunicación, que si tú tienes un blog o tienes una newsletter, pues si publicas cada 5 meses, no es lo mismo que publicar cada 2 semanas. No, no, obviamente. A ver, a mi modo de verlo, creo que debemos publicarlo entre una vez a la semana o bien una vez cada 15 días. Bien. Porque también lo comentaba antes, debes saber cuánto tiempo puedes comprometer al podcast y Mm, disponer, por ejemplo, de todo un día por semana para ello. Respecto a la duración, yo te diría que un podcast debe durar el tiempo que el podcaster crea que sea oportuno. O sea, por consecuencia, hay podcasts entre 5 y 10 minutos que son fantásticos y los hay de entre 30 y 60 que también lo son. O sea, para mí lo importante es esto. Porque al final, si a la audiencia le interesa el contenido del podcast, lo termina escuchando. O sea, eso que yo a veces oigo comentar, no, es que si el podcast es largo, la gente no lo escucha, yo esto no me lo creo, porque yo si a tampoco. uno le interesa, o sea, lo escucha. O sea, saca el tiempo de donde sea y además por ejemplo, Spotify y iVoox y cualquier plataforma de reproducir podcast, lo bueno que tiene es que si tú, por ejemplo, de Mm, un podcast de 1 hora escuchas un cuarto de hora, luego cuando le vuelves a conectar otra vez, te sigue reproduciendo desde el punto que lo has dejado. Con lo cual esto también es importantísimo que se tenga en cuenta el podcast, bueno, que sus oyentes, o sea, lo escucharán de esa forma. Entonces, y también lo importante para mí es que esté bien realizado, nos aporte valor y nos haga pasar un buen momento. mm. A ver, aquí, o sea, completamente de acuerdo. Y creo que ayuda mucho, en mi caso, ser podcaster, o sea, perdón, amante de los Sí, 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 podcasts. no, no, y podcaster también. Para mí, cualquier persona que tenga un podcast es podcaster. Sí, bueno, aquí lo que quería decir es que como me Sí, gustan, los perdón. escucho y entonces me gustan los episodios que son de 15 minutos, los de 20, que los que son de 1 hora. O sea, quiero decir Sí, que sí. si me enganchan, o sea, quiero decir, ahí estoy. Y por ejemplo, Aquí. ahora, claro, es que existe hasta la tendencia de que cuando alguien, igual que con Netflix, que si son tipo, por ejemplo, bueno, no sé si los de Serial son así, pero o sea, que si no te sacan un episodio cada semana, sino que a veces te los ponen y te dicen, este es el día del estreno y puedes escucharte los 8 episodios de la temporada del tirón. Que claro, eso es, Sí, quiero decir, yo sí. cuando me he enganchado a alguna historia es como, esto es peligrosísimo. Mm, Esto es peligrosísimo porque es como sí, estoy trabajando y estoy ahí, pero luego tengo que rebobinar porque no me he enterado y entonces es como y voy aprovechando, voy a buscar a mis hijos y entonces me lo pongo 10 minutos bueno, o sea, tremendo, es como ver, pues eso, te enganchas a una serie de Netflix. sí, 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 sí. Yo creo que aquí está en parte la estrategia de la marca. O sea, hay Mm, marcas que optan por subir por ejemplo, los 8 capítulos del tirón, o hay marcas que para darle más emoción o para darle más expectativa, pues optan por la opción de cada semana ir publicando nuevos episodios, ¿no? Esto mm. yo creo que esto también es valorarlo y ver qué opción, en el caso de producir uno, te sería más, bueno, mejor para ti para llevarlo a cabo, ¿no? Vale, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de cómo hacer para tener un podcast, pero no tenemos que olvidarnos que toda esta parte, bueno, iba a decir la más sencilla, solo es una parte del trabajo, porque ahora vendría la parte de lanzarlo y hacerlo visible. Yo creo que eso sería, bueno, para mí siempre es lo más complicado, ¿no? O sea, no es tanto Ajá. crearlo, sino ahora lo tienen que dar a conocer. Yo reconozco que en mi inocencia de hace unos años
era como en plan, bueno, pues si esto es bueno, la gente lo irá conociendo. Ajá. Ahora no le daría ese consejo a ningún cliente, a no ser que me dijera que es que de verdad necesita el podcast como, iba a decir, como lugar creativo donde sacar aquello que lleva dentro. ¿Vale? O sea, si tuviera Ujú. alguna razón, algún objetivo estratégico con su negocio, pues siempre le diría que hay que invertir mucho y ahora quiero que nos cuentes un poco cómo hacer visible un podcast. Ujú. A ver, hacer visible un podcast, para mí lo que es importantísimo es que una vez tú tienes publicado el capítulo, darle muchísima difusión vía redes sociales. Y, o sea, insistir en ello. Es decir, tienes el capítulo, pues le doy una publicación en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes. Y con el tiempo y una caña, y que nadie me interprete mal, pues el podcast irá adquiriendo posicionamiento, Ujú. pero que no es fácil ni rápido, pero sobre todo promocionarlo, digamos, a todo tiempo en las redes sociales y en la web si la tiene, y darle muchísima promoción. Yo, por ejemplo, he visto podcasters famosas, o sea, bueno, las que me gustan a mí, que muchas veces cuentan como su estrategia, ellas hacen publicidad por cada episodio, ¿no? O sea, quiero decir, Ujú. en Facebook o en Instagram para que la gente escuche cada nuevo episodio, además de lo que puedan promover en orgánico en sus redes. Sí. Ya te digo, esto también es valorarlo y sobre todo, que es importante, es tener un presupuesto, porque claro, como bien dices, no es lo mismo hacerlo en orgánico que en publicidad pagada, pero Mm. claro, se debe tener en cuenta todas las opciones a la hora de promocionarlo, el podcast. Mira, por ejemplo, también lo que he visto es cuando son productoras que hacen promociones entre programas Sí, y eso también sí. está guay. Sí. Esto, claro, bueno, es que de hecho es lo que hacía la radio de toda la vida, es Mm, decir, cuando hacía su programa matinal, pues en los cortes de publicidad pasaban promoción de los distintos programas de mm. la emisora. De alguna forma, esto es el que se lleva haciendo toda la vida. No, es que pasa también que, claro, estamos en un momento que también es complicado en el sentido de que hay mucha producción y todo el mundo está de alguna forma, y que no se me entienda mal, pero luchando por su espacio. Y entonces ahí es donde cada vez costará más darle visibilidad a los proyectos, pero aún así se tendrá que insistir y buscar todas las vías bueno, de promoción que existen y de las que seguro que llegarán de nuevas y se van a inventar nuevas maneras de promocionar los productos. Mm. La verdad es que sí, o sea, quiero decir, pero creo que, o sea, esta parte no de dificultad es en general ahora, o sea, Sí, ahora da igual que te pongas con las redes, que te pongas que con no el email marketing, o sea, hay que entender que, bueno, que son las reglas del juego actual y que, sí, y gracias, ¿eh? Gracias porque sí, además, gracias que las hay. imagínate, o sea, hace 20 o 25 años, ¿cómo lo podíamos hacer los pequeños emprendedores? O sea, No, era prácticamente imposible. mm, Pero claro, es de las cosas que, bueno, que ha traído esta nueva era, ¿no? Esta mm. nueva época. Y debemos estar contentos de que los pequeños productores y las marcas pequeñas podamos crear contenido, ¿no? Claro, o sea, yo lo pienso y a mí, o sea, yo cuando estudié en la carrera, nosotros, o sea, mi grupo de amigos, eh, tuvimos un programa de radio, es decir, nos fuimos a Radio Vallecas y alquilamos, nosotros Ujú. pagábamos al mes para poder tener un espacio, para poder hacer lo que nos diera la gana, porque era muy difícil conseguir prácticas o las prácticas que a lo mejor que conseguimos, pues no era lo que nos gustaba. Entonces, de esta manera, o sea, quiero decir, si nosotros en esa época, hace 20 años, hubiéramos podido crear un podcast, vamos, es que ya te digo yo que lo hubiéramos hecho. O sea, que yo Sí, pienso ahora, que, o sí. sea, a mí me lo hubieran dicho hace 25 años o 20 años que yo podía tener mi propio programa de radio. Bueno, Ujú. en la parte de, o sea, como podcast, yo hubiera dicho, ¿qué? Sí, no, nadie se lo hubiera creído. Mm. No.
Así que fenomenal. Vale, pues yo creo que ya te lo he hecho, te he hecho todas las preguntas. Así que ya solo me queda, bueno, darte las gracias, decir que en las notas del podcast voy a dejar todos los links para que te puedan encontrar, porque si hay alguien que le hemos movilizado para que dé el primer paso, ¿no? Bueno, dé el paso definitivo de decir, ya está, este 2024 salgo con podcast, que te escriba, que te contacte, que puedan escuchar tus programas también, Sí, los ¿vale? van a encontrar en Spotify. Están Pues allí. ahí. Bueno, nosotros hemos producido distintos tipos de podcasts. O sea, hacemos uno que se llama L'Art dels Petits Detalls, que es cómo hacer un podcast. Producimos uno con Radio Viajera, que es una emisora online que se llamaba In Love with Switzerland, que era un Ujú, viaje por Suiza. Y allí lo que hacíamos era, claro, lo grabábamos desde casa, ¿no? Pero figuraba que nos íbamos desplazando por toda Suiza. Entonces, si en un capítulo íbamos en tren, añadíamos un efecto de sonido del tren. Si estábamos desayunando en un sitio, pues efectos de sonido del lugar en el que estábamos. Y hubo gente que le gustó porque era esto, porque mm, la gente se metía mucho en la historia gracias a los efectos de sonido, que también lo comentabas antes, que si alguien quiere hacer un podcast y añadirle efectos de sonido, yo se lo recomiendo, porque también es una forma que la gente se sienta más cercana o más motivada a escuchar tu podcast, y más si estás contando una, una una historia. historia, ¿no? Sí, Sí, para mí todo lo sí, que tenga sí. que ver con la ficción es o sea, me parece fundamental. Bueno, la ficción o el contar historias, a me refiero. Quizás, bueno, mi sector tipo marketing, emprendimiento, pues bueno, vale no ponerlo estos efectos, pero en historias es fundamental. Jo, pues de verdad, verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido un Muchísimas placer gracias a ti, tremendo. María. Y nada, pues que el mundo, o sea, que decir que todos los escuchantes sepan que tienen toda la forma de contactarte en las notas del podcast y que si tienen curiosidad por escuchar los podcasts que has producido o el que haces en la actualidad, pues que ahí también lo van a tener. Así que Sí, sí, nada, sí, ya. sí. En Mm, las redes sociales lo tenemos básicamente en Instagram, que es la que pivota y la principal para nosotros, lo tenemos todo detallado, ¿no? Un poco de lo Vale, que estamos haciendo, sí. pues ya nada más, me despido y al resto pues os invito a que escuchéis un nuevo episodio dentro de 2 semanas. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.